Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Si se acostó antes de la medianoche, es probable que no sepa que el gobierno catalán vuelve a estar en crisis y que esta vez las tensiones recurrentes en la Generalitat se han cobrado una cabeza al más alto nivel, la del vicepresidente del govern, Jordi Puigneró, de Junts per Catalunya, el socio minoritario del Ejecutivo. El cese del vicepresidente del gobierno es un paso que me duele, pero totalmente necesario para fortalecer el gobierno de Cataluña. Pero Aragonés justifica el cese para reforzar el gobierno, es decir, reconoce que la debilidad de su Ejecutivo era máxima y que el cese era la única salida para no saltar por los aires. Junts, partido del vicepresidente cesado, reúne hoy a su ejecutiva tras un comunicado de urgencia en el que habla de error histórico. En el camino hacia este choque hay dos momentos, una amenaza y un golpe sobre la mesa. La amenaza la hacía ayer el portavoz de Junts en el Parlamento. I davant d'un problema de confiança, li demanarem si no hi ha aquestes garanties. Que pedía una moción de confianza porque cree que Aragonés no está cumpliendo el pacto de legislatura. Aragonés responde con un golpe de autoridad, sostiene que Junts han planteado la moción a sus espaldas, que nadie le informó y que por eso ha perdido la confianza en su vicepresidente. Ruiz, buenos días. Buenos días, Ángels. Para Esquerra, Junts ha tensado la cuerda al máximo y para Junts, Esquerra ha incumplido el acuerdo de gobierno y ha defraudado al independentismo renunciando a la unilateralidad. Dos versiones de una historia que dejan a un gobierno muy tocado y en vilo. De momento, esta mañana a las 10, reunión de Junts per Catalunya, Barcelona. Sergi López, buen día. Buen día. Junts debe decidir si nombra un sustituto para el vicepresidente o si decide salir del govern, como había venido amenazando durante los últimos días. Ayer en un comunicado Junts calificaba de error histórica la decisión de Pere Aragonés de destituir a Jordi Puigneró y le acusaba de haber roto el acuerdo de legislatura. El presidente justificaba su decisión en que le ha perdido la confianza. Decía el presidente que el cese del vicepresidente es un paso que le duele, pero que es del todo necesario para fortalecer el govern de Cataluña. Y personalmente decía, deseo que Junts siga en el govern. Aragonés perdió la confianza de Puigneró porque no le comunicó que Junts le iba a proponer una cuestión de confianza en el debate de política general. En todo caso, Aragonés dice que mantiene su confianza en el resto de consellers de Junts. Aragonés decía anoche que quiere que Junts siga dentro del gobierno. Sergi, ¿qué opciones tienen los republicanos de seguir al frente del gobierno sin los exconvergentes? Pues sin el apoyo de Junts, por una cuestión de matemáticas, la única alternativa que le quedaría a Esquerra para poder seguir gobernando sería el PSC. Ambos partidos, los republicanos y los socialistas, tienen el mismo número de diputados y con el apoyo de los comunes sumarían una mayoría de izquierdas en el Parlamento. Ayer en Ser Catalunya, el líder del PSC, Salvador Illa, decía que no era su intención desestabilizar el govern, pero que tampoco se veía gobernando con Esquerra porque ellos son alternativa al actual govern. Veremos qué pasa si finalmente Junts dijera hoy que abandona el Ejecutivo, pero no hay otra mayoría posible alternativa que no pase por la suma de Esquerra y del PSC. Los partidos de la coalición en el gobierno central terminan sin acuerdo la reunión para encarrilar los presupuestos y limar el paquete fiscal que el gobierno quiere anunciar en los próximos días. Reunión que ha terminado de madrugada, conversaciones que no han permitido alcanzar un acuerdo global ni en materia de impuestos ni sobre presupuestos, aunque ambas formaciones están convencidas de que las cuentas saldrán adelante. Hacienda rechaza hacer bajadas generales de impuestos, tampoco los tramos más bajos como ha hecho la Comunitat Valenciana, pero sí se plantea rebajas selectivas. Unidas Podemos se plantea subir el IRPF a las rentas más altas. Su secretaria general, Ione Belarra, estuvo anoche en Hora 25. Nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo de esta reforma fiscal, que tiene que ser que los que no estaban arrimando el hombro y, como decía, han pasado por dos crisis económicas sin aportar absolutamente nada, tienen que pagar lo que les corresponde en este momento. O sea, y ese es el debate. El anuncio de Chimo Puig ha hecho mucho daño en el gobierno. Bueno, a nosotros no. No sé si a la parte socialista del gobierno sí, se lo tendrás que preguntar a ellos. Y en la agenda del día, reunión del Comisario Europeo de Justicia con los ministros de Presidencia y Justicia con representantes del PP. Reinders dice que viene a animar al PSOE y PP para que negocien y desbloqueen la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un consejo al que hoy el presidente Carlos Lesmes va a explicar el informe que designa a su sucesor en el cargo y avisa de que si no se desbloquean las instituciones dimitirá.
Es jueves, es 29 de septiembre y hoy una cifra va a marcar la agenda. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de septiembre. En agosto se situó, recordemos, en el 10,5% con una leve caída respecto al mes de julio. Hoy veremos si esa caída, entonces muy moderada, comienza a consolidarse. En cualquier caso, va a ser el dato adelantado, un dato provisional, Jordi Fábrega. Gobierno y economistas se agarran a la tendencia histórica para confiar en que septiembre confirme que la inflación ha tocado ya techo este verano y ha empezado a bajar. De hecho, septiembre es un mes en el que habitualmente los precios o bajan o suben muy poco, aunque es verdad que el año pasado sí que subieron con fuerza. Actualmente la inflación está en el 10,5%, bajó algo en agosto, solo 3 décimas, pero bajó gracias a la caída del precio de los carburantes. Hoy a las 9 hora peninsular sabremos si esa bajada fue un espejismo o si se encadenan por primera vez 2 meses seguidos de bajada de la inflación, algo que no vemos desde mayo de 2020. Los principales sindicatos toman como referencia la inflación subyacente para aumentar los salarios. Con el Gobierno y agentes sociales negociando la subida salarial para los funcionarios, el pacto de rentas para los trabajadores de la empresa privada sigue estancado. No hay calendario para la negociación, así que los sindicatos aprietan y anuncian movilizaciones. Ponen fecha a ese anuncio que hicieron hace semanas de que venía un otoño caliente, Elsa Llorente. Lo estaban avisando y lo han hecho. Comisiones Obreras y UGT convocan una gran manifestación en Madrid el 3 de noviembre. Antes harán concentraciones en las sedes de las patronales. Exigen a los empresarios que muevan sus posturas. Pepe Álvarez, de UGT. Las cosas van mal. La relación con la COE desde el punto de vista de la negociación colectiva está rota. Acusan a los empresarios de seguir en el no a pactar cláusulas de revisión salarial al nivel de lo que suben los precios. Unai Sordo, de Comisiones Obreras. Y la movilización es determinante ante la tacañería y la avaricia empresarial. Nos hemos hartado de hacer nuestras propuestas. El aumento medio de los salarios este año es del 2,8%, muy lejos de lo que suben los precios. Los sindicatos miran a la inflación subyacente en el 6,4% como posible referencia para aumentar salarios. Y del exterior, el huracán Ian deja más de 2 millones de personas sin luz en la costa de Florida. Vemos ese, no sé si es un puente que está bajo agua, escaleras o algún tipo vehículos también, vehículos también que están sumergidos completamente. El paso del huracán por la costa suroccidental deja calles inundadas y marejadas catastróficas, según el Centro Nacional de Huracanes, por las rachas de viento. Rachas que han llegado a alcanzar esta madrugada 240 kilómetros por hora cuando tocaba tierra. Solo en Florida hay más de 2,5 millones de personas evacuadas. El gobernador afirma que Ian se sitúa entre las 5 tormentas más destructivas que han pasado por el estado. A esta hora ha bajado de intensidad, ya es de categoría 1, y avanza hacia el centro de la península hasta Orlando. Y Cuba hace balance tras una jornada en la que ese mismo huracán ha dejado toda la isla sin luz. Hoy la mayor parte del país sigue sin acceso al servicio eléctrico. Hay miles de damnificados y 2 fallecidos, informa desde La Habana Mauricio Vicén. Todavía las autoridades no han dado una cifra oficial de pérdidas, aunque son numerosas en un país que atraviesa una grave crisis y que no estaba preparada para un desastre de esta magnitud. La mayor parte del país sigue sin fluido eléctrico debido al colapso del Sistema Nacional de este servicio a causa de las fuertes lluvias y vientos del ciclón. Son casi 11 millones de personas que a estas horas no tienen ni luz, ni gas, ni agua, ni apenas comercios donde abastecerse. La clave ahora es restablecer el servicio eléctrico cuanto antes, pero las autoridades admiten que solucionar este problema no será nada fácil. Nadie se atreve a decir cuánto tiempo pasará para restablecerse de este colapso, que es estructural más allá de los efectos del huracán. Aquí en Europa la Comisión quiere extender la llamada excepción ibérica, el mecanismo por el que el gas no eleva el precio del resto de las energías y que ya está en marcha en España y Portugal. Es lo que recoge un documento al que ha tenido acceso la SER y que incluye un informe que recoge una comparación de cuánto hemos consumido en Europa este verano. La Unión ha reducido un 10% su consumo de gas si lo comparamos con los datos de los 5 veranos anteriores. La Comisión también propone un tope al precio del petróleo ruso en una batería de nuevas sanciones a más de 1 millar de implicados
implicados en la invasión de Ucrania. Este viernes el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para analizar los ataques a los gasoductos Nord Stream en el Báltico que siguen vertiendo metano. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Los técnicos calculan que por las fugas del Nord Stream ha salido ya la mitad del gas que quedaba en esas tuberías. Es el gas que forma esa gran mancha blanca en la superficie del mar Báltico. Piensan que tardarán 1 o 2 semanas en poder hacer una supervisión a fondo de los daños en el gasoducto que sus colegas alemanes dan por perdido por el alto coste que intuyen en la reparación. En todo caso, falta información más detallada sobre lo ocurrido y eso mueve hacia la prudencia al Pentágono, que de momento se niega a calificar este incidente de sabotaje, como se han hecho abiertamente la OTAN o la Unión Europea. Lo que sí niega en redondo el Pentágono es cualquier implicación de Estados Unidos, como ha llegado a sugerirse en redes. En el Kremlin dicen que tampoco han sido ellos. Acusar a Rusia es absurdo, decía ayer su portavoz. Horas después, la Fiscalía General rusa abría una investigación sobre el incidente y lo vinculaba al terrorismo internacional. Por cierto, Ángels, que la Guardia Costera sueca acaba de informar que ha hallado una 4ª fuga en esos gasoductos en el mar Báltico. Y de vuelta a España. Los pacientes con cáncer denuncian largas listas de espera para acceder a los nuevos medicamentos oncológicos. A España los medicamentos aprobados por Europa llegan más tarde que a otros países de la Unión. Teresa Rubio. Desde que la Agencia Europea del Medicamento aprueba un fármaco hasta que llega a los hospitales españoles pasan 517 días. Son más de 17 meses. A Alemania llegan 380 días antes, 277 a Francia o 170 días antes al Reino Unido. Pero esto es política y la política parece que está al margen de lo que ocurre y no se dan cuenta que ellos también son sociedad, que también son personas y que el cáncer también les llega. Es solo cuestión de tiempo. Pero muchos parece que tienen inmunidad por ser políticos. Es Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que también nos ha contado que al final, cuando esos medicamentos llegan, el 40% lo hace con algún tipo de restricción. Para buscar otras historias más locales, pero no por ello menos importantes. Hoy nos vamos a quedar en Euskadi. Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y Castilla-La Mancha, Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Isabel, voy a empezar contigo porque es una cosa que me afecta y me preocupa, porque ¿quién no ha aterrizado en Bilbao con mucho viento? Y lo que vas a contar a lo mejor nos interesa a los que sentimos un poquitín de miedo. Sí, porque cualquier piloto, para empezar, hay que decir que no aterriza aquí. Eso, para empezar, la orografía hace muy complejo el aterrizaje en Loyo. Al final las pistas están entre dos grandes valles y aunque no son muy altas, las montañas rodean el aeropuerto y hacen que el viento, sobre todo el de componente sur, que es el que da guerra, termine haciendo bailar los aviones, por decirlo suavemente. Seguro que lo habéis visto alguna vez en imágenes o sufrido, no sé tú, Ángels, en tus carnes. Sí, pero... yo un día dije que no volvería a aterrizar nunca más en Bilbao, luego lo hice, pero hubo un día que dije nunca más. Aquí se acabó. Pues cuando toca son turbulencias de las que uno se acuerda para toda la vida y también las tripulaciones, que de hecho hay compañías que ante la duda recomiendan directamente desviarse. Bueno, pues ahora mismo aquí es el fenómeno que más aterrizajes abortados provoca. De hecho, está detrás del 68% de las operaciones fallidas, el viento. Pues bien, estos datos han motivado un estudio de la Agencia Estatal de Meteorología que, con ayuda del Colegio de Pilotos y de los controladores aéreos, está utilizando esta información para poner en marcha aquí un proyecto pionero en España que promete acabar con estos aterrizajes cancelados a última hora. El objetivo es crear un sistema de alerta para los aviones que sea capaz de predecir con suficiente antelación si en el descenso se van a encontrar con problemas con el viento. Entonces, la clave pasa por un radar y por un algoritmo que lo hace especial, y este mes de octubre va a ser el último en el que se recojan datos. Al parecer el mes de octubre suele ser de los malos, lo digo por aquello de quienes tengan que venir, y la idea es ponerlo en marcha para verano y que, bueno, pues por lo menos podamos prever un poquito más lo que nos viene, ¿no? Creo que en octubre no tengo que ir a Bilbao, creo. Cristina, ¿qué es eso? Una empresa quiere instalar en un pueblo de Guadalajara un centro de producción de semen de porcino para inseminación artificial. Sí, Isabel contaba cosas de altos vuelos, yo me voy a lo terrenal, ¿no? Semen Cardona se llama la empresa, no sé si vosotros, pero yo desconocía que existiera este tipo de negocio. Pues como dices, quiere instalarse en un pueblecito que se llama Espinosa de Henares. Quieren dejar claro que no son una macrogranja. Ya sabéis que la instalación de estas macrogranjas pues no goza de muy buena prensa, los vecinos se oponen por los olores, etcétera. Bueno, ¿cuál es su objetivo? Recoger semen porcino para inseminar artificialmente a las cerdas de otras
explotaciones y además lo explican en un vídeo. ¿Qué quieren instalar en Espinosa? Un centro de producción de estas dosis, donde lo más importante es, junto a la calidad del producto, la seguridad sanitaria. Así que aquí en estas especie de granjas no se engorda los animales para luego hacer matanza y darnos de comer, sino para poder recoger su semen e inseminar a las cerdas de otras explotaciones. Ya tienen 19 centros similares y bueno, van a invertir 4 millones de euros y van a generar puestos de trabajo en esta pequeña localidad de Guadalajara. Pues te voy a dar un dato más, Cristina, porque me has hecho mirarlo, porque cuando has dicho Semen Cardona digo, ¿de qué me suena? Semen Cardona es la empresa a la que se fue a trabajar el famoso obispo de Solsona, que dejó el obispado porque se enamoró de una mujer, se casó con ella. Pues este es un dato que te aporto yo a tu información. Todos los círculos se cierran, Ángel. Todo se cierra. Mira, es todo tan bueno y tan bonito que lo tengo que dejar aquí. Hasta luego, chicas. Adiós. Un beso. Y nuestra propuesta cultural para que empiecen bien el día, el universo de uno de los directores con más sello estético y considerado como un autor de culto. Hoy se inaugura en Madrid la exposición El laberinto de Tim Burton y ya la ha recorrido. Qué suerte, Dani de la Fuente. En el espacio Ibercaja Delicias hay una gran carpa que alberga todo el laberinto de Tim Burton. Detrás de un telón hay una sala con varias puertas y un pulsador. Este es Tim Burton, pulsa el botón y aleatoriamente se ilumina una puerta. Ahí empieza el recorrido que nosotros hemos hecho con Álvaro Molina, uno de los diseñadores de la exposición. Son espacios completamente diferentes uno de otro. Combinamos lo tecnológico, pero con lo físico, con lo material, con lo teatral. El recorrido dura 1 hora aproximadamente. Uno pasa por unas 15 salas, 7 son comunes. Eduardo Manos Tijeras, La novia cadáver, El gato de Alicia, Beetlejuice. Y el resto en función de la puerta que tú elijas. Cada sala tiene su iluminación, su banda sonora y en ellas encontramos los diferentes universos de Tim Burton. Siempre vamos a tener un set de escenografía, una parte de su mundo, arte original. Los muñecos, algunos personajes son conocidos, otros nunca vistos antes, los han creado los maestros falleros Santa Eulalia y la empresa Artefacto. El laberinto es como mi mente, abres una puerta sin saber a dónde te lleva, dice el director. Es muy terapéutico para niños raros como yo el conectar con todas estas criaturas, con el proceso creativo, el dibujar. Sí que para verlo tendrías que entrar 4 veces al laberinto y no repetir recorrido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.